Por ejemplo, esta parte del personaje, ¿verdad? Es decir, en este caso, ¿cómo sería la silueta de este personaje? O si, por ejemplo, este personaje va a tener quizá la cabeza un poco más pequeña por acá. Pero si se dan cuenta, solo son siluetas, no estoy aquí, no me tengo que preocupar por la ropa, no me tengo que preocupar si me salen o no me salen las manos, no, de momento es solo buscar esa silueta, buscar que se entienda, cambiar esas proporciones. Aquí también hay algo interesante y es que si están trabajando de manera digital, es decir, yo también puedo ir, aunque aquí al momento de la silueta, pues igual puedo ir haciendo variaciones, pero ¿qué pasa si cambio, verdad? Vean cómo cambia totalmente el personaje si voy tomando otras decisiones, ¿verdad? Aquí quizá ya es otra la personalidad del personaje. Y en base a, a ese primer estudio, a esas primeras siluetas que quiero construir, o a esta primera información que tengo de este personaje, ahí, por ejemplo, ya podría empezar a trabajar encima de estas siluetas e incluso podríamos trabajar con dos colores como para tener un primer nivel de boceto y luego un segundo nivel de boceto. Por ejemplo, aquí yo ya podría empezar a pensar, bueno, ¿cuál va a ser como la parte del cráneo? ¿Verdad? ¿Cómo va a ir acá, por ejemplo? Voy buscando como este centro, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí yo puedo ir ubicando, bueno, la vista la va a tener por acá. Quizá entonces si de por acá lo vamos a bajar un poquito, creo que fue demasiado exagerado. Por aquí, yo podría ir pensando que quizá los ojos van a ir por acá. Ahorita de momento sin tanto detalle, pero para ir definiendo. Puedo pensar entonces que este personaje quizá va a tener la nariz un poco más grande. Por aquí podrían ir la boca. O podría pensar que tenga como la barbilla un poco más prominente por aquí, pero ir pensando justo en esto. Esto es fundamental cuando nosotros queremos construir primero la cabeza, ¿verdad? Es entender que la cabeza es básicamente es un círculo, es el cráneo, ¿verdad? Como tal. Luego, por ejemplo, yo puedo ir definiendo de dónde viene o cómo va a salir la barbilla, ¿verdad? Si va a tener una barbilla un poquito más prominente o menos prominente. Y de aquí yo ya voy buscando este centro, que es el que me va a servir para definir la mirada del personaje, ¿verdad? Si, por ejemplo, no es lo mismo si el personaje, si, por ejemplo, yo hiciera un poco más bajo esta línea de acá, y puedo ir borrando por acá. Ni siquiera estoy ahorita como pensando en detalles como tal, sino que como en estructura. ¿Verdad? Aquí ya después yo ya puedo definir cómo voy a crear, por ejemplo, el pelo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero esa es como la primera estructura en cuanto a la cabeza, ir como definiendo estos elementos, ¿verdad? Y es importante que primero entendamos la estructura, ¿verdad? Es decir, primero, o sea, ni siquiera empezamos con la ropa, ¿verdad? Después empezamos con la ropa, pero primero ir definiendo como esta estructura, ¿verdad? Es decir, cómo me va a quedar el personaje. Eh, si, por ejemplo, va a ser un poco más robusto de la parte de acá, ir entendiendo como esta estructura, luego, por ejemplo, dónde van a ir las rodillas, cómo van a ir las piernas por acá, únicamente como estructura corporal, la estructura de mi personaje. Por aquí creo que tenía uno, acá. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, tengo una primera estructura, un poco de cómo pienso que puede ir el personaje. Bueno, por acá habría que arreglar, porque está bastante más largo el brazo, pero
¿verdad? Únicamente entendiendo primero la estructura de mi personaje. Ahorita no me estoy como fijando en detalles, únicamente pensar en esa estructura corporal. Luego voy por ciertos detalles, quizá construyendo eh, por acá. Por eso les digo que igual podrían utilizar diferentes colores. Eso ayuda bastante como para luego ir definiendo. Es como por niveles de boceto, ¿verdad? Es decir, no al primer boceto voy a empezar a colocar todos los detalles, no. Es primero entender estructura e ir por capas. Y luego quizá ya ir definiendo la parte de la ropa, ¿verdad? Pero ¿cómo empiezo con esto? Primero, entendiendo mi primera estructura, ¿verdad? Es decir, cómo va a ser el personaje. Luego quizá ya podría ser un detalle de la cara, ¿verdad? Si el personaje va a tener alguna, eh, 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 o sea, si va a ser niño, mujer, hombre, y ya quiero como ir entendiendo un poquito más la expresión de mi personaje como para irlo entendiendo, pero básicamente voy por capas, ¿verdad? Entendiendo la estructura del personaje para finalmente ya ponerle más detalles, ¿verdad? Pero sí vamos por capas. Sí, cuando ustedes se entreguen, sí necesito que se vean esas dos capas, ¿verdad? Esa primera capa de la estructura corporal de mi personaje y luego ya otra capa donde ya empiezo a ver quizá algunos elementos de la ropa, ¿verdad? Dependiendo de la personalidad de mi personaje. Em, bueno, yo creo que con esto vamos terminando. Tengo esta guía de trabajo acá. Como les digo, solo denme un poco de tiempo para ir definiendo cómo nos vamos a integrar o si logramos integrarnos con la clase de diseño visual. De todas formas, se las voy a compartir. En el caso de Julián, que tú no llevas la clase de diseño visual, pues, podrías empezar a trabajar con esta guía. Eh, y básicamente lo que yo les pido es crear un personaje, ¿verdad? A partir de una característica de cada una columna de un listado. Es este listado que yo tengo acá, que se los voy a compartir. Por ejemplo, ustedes pueden elegir una característica de cada columna, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un robot viejo que aprende a volar, ¿verdad? O puede ser un vikingo investigador que ve fantasmas. O puede ser un maestro malvado que persigue tormentas o que odia a los niños. Deberían de escoger una de cada de estas columnas y con eso ustedes van a construir un personaje. Primero ustedes van a crear un mapa conceptual para ayudarse a crear la personalidad del personaje, colocando un mínimo de 10 aspectos físicos y 10 aspectos psicológicos, que esto nos va a ayudar a conocerlo. En la presentación vamos a crear como una especie de carnet del personaje para identificarlo, pero ustedes van a utilizar figuras básicas para construir el cuerpo del personaje. Recuerden que pueden combinar figuras si así lo desean. Pueden utilizar utilizando el principio de variación, dividiendo el personaje en tres partes para crear esos contrastes. Y eso les va a ayudar a generar características únicas. Después pueden establecer a grandes rasgos la apariencia del personaje. Es fundamental que realicen un dibujo de cuerpo entero desde un punto de vista frontal y que se empiece a desarrollar algunos detalles como la proporción de extremidades, la forma del cuerpo, el cabello. Fíjense que aquí dice frontal, pero yo creería que lo mejor es que empecemos a trabajar con la vista de 3/4, porque es la que me da más información. Solo les voy a cambiar eso. En esta etapa es vital que ustedes elaboren varios bocetos de lo que estamos buscando, esas diferentes soluciones visuales para el personaje. Y es importante que conozcamos su contextura, lo que determina el lugar exacto de donde se encuentran sus articulaciones y por lo tanto cómo debe moverse. A eso me refiero con esto que tenemos acá, ¿verdad? Es decir, esto, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su contextura, verdad? Es decir, dónde están como sus extremidades, cómo se mueve este personaje, cuál va a ser como la forma corporal de este personaje. Ese es como el primer inicio, ¿verdad? Es decir, incluso podrían empezar con una silueta, podrían empezar con manchas, incluso si eso les ayudó a soltarse un poco más y encontrar otras posibilidades, podría ser perfecto que podrían empezar por ahí, pero lo importante es como tener esta primera contextura, ¿verdad? Luego podríamos ir a más detalles, incluso por acá, es decir, podríamos, y por eso es importante, yo creo que
el uso de las diferentes capas. Miren, para los que no tengan tableta y que no están dibujando, es decir, dibujar con mouse, no, eso no va a ser posible. Toda la parte del boceto para quienes no tengan tableta es a mano, ¿verdad? Entonces, solamente para que lo tengan claro por ahí. Por ejemplo, por acá es ese ir buscando, decir cómo va a terminar aquí mi personaje. Y aquí es importante luego ir teniendo como estas líneas guías que me van a ayudar a luego construir em, a luego ir construyendo, por ejemplo, esas otras vistas de mi personaje, ¿verdad? Entendiendo, por ejemplo, desde la primera figura, ¿verdad? Cómo sale el personaje por acá, entendiendo que va a tener como un cráneo, este cráneo es redondo por aquí. Luego esto me va a ayudar a tener una idea de por dónde, es decir, o cómo buscando esas extremidades. Y bueno, como les digo, estas líneas son las que me ayudan a tener toda esta información, ¿verdad? De dónde salen los brazos. La verdad es que yo diría que construyan la cantidad de líneas que sean necesarias para que puedan ubicar los elementos, tampoco que sean demasiadas, hasta el momento que les resulte como difícil en terminar de entender, pero por lo menos sí que les dé una idea de, de cómo colocamos todos los elementos, ¿verdad? Las manos creo que irían más o menos por acá. Pero para ir entendiendo esta forma de mi personaje, ¿verdad? Básicamente, a partir de la de 3/4 realmente saldría el resto, ¿verdad? Luego, por ejemplo, eh, cómo se vería de frente, ¿verdad? Y por eso es importante empezar con la estructura, ¿verdad? O sea, aquí yo no me voy a tener en detalles de cómo es la ropa, de si la ropa me sale o no me sale. De momento no es lo más importante. Las ropas son como los detalles secundarios. Lo más importante es primero entender como la estructura de mi personaje, ¿verdad? Ni siquiera el primer boceto debieran ser como líneas no tan definidas, pero que sí me ayuden a poder construir, a entender cuál es la estructura de mi personaje, ¿verdad? Esas serían como las primeras, eh, como el primer estudio que quisiera que trajeran de su personaje a manera de boceto, teniendo una idea clara de la estructura del personaje. Aquí sirve muchísimo, ya cuando nosotros vamos a la fase de los detalles y de la vestimenta de mi personaje, me sirve muchísimo ver referencias, ¿verdad? Referencias de fotografías, detalles de algo o de alguna ropa o de algún detalle que va a acentuar la personalidad de mi personaje. Esa ya es una siguiente fase, ¿verdad? Es decir, la ropa hasta este momento todavía no es importante. Sí puedo empezar a pensar que podría tener esto o aquello. A veces también vale la pena ir haciendo como apuntes, ¿verdad? Y poniendo aquí, por ejemplo, si hay algo que me tengo que recordar después de que tengo que buscar, ¿verdad? Pero bueno, lo primero ahorita es como esa estructura y las vistas, las 4 vistas del personaje con esta estructura. Quizá el de 3/4 ya podría tener una idea de la ropa para que lo veamos y lo analicemos. Y básicamente este primer nivel de boceto sería para la próxima semana. Yo igual les voy a colocar en el espacio donde tienen que entregar
hasta dónde debiéramos de llegar, ¿verdad? En cuanto a la guía, se las voy a compartir para que la lean también. Pero básicamente nosotros vamos a entregar algo como esto, ¿verdad? Es decir, voy a tener a mi personaje terminado con acabados finales y luego voy a tener a mi personaje con las vistas de frente, de perfil y de 3/4 a nivel de boceto. Y al único que le vamos a poner detalles es al que está de 3/4, ¿verdad? Con una pequeña descripción del personaje y también habiendo hecho esto, ¿verdad? Este mapa, ¿verdad? De cuál es la personalidad de este personaje. Yo sé que es bastante contenido lo que vimos ahorita, pero me gustaría saber si tienen alguna duda. Licenciada, para las vistas del personaje no es necesario que estén en la misma posición. No, es decir, para las vistas del personaje, solo una postura, la de 3/4, va a tener una línea de acción, ¿verdad? Pero el resto de los personajes, perdón, de las posturas del personaje sí debiera de ser como más recto, digamos, para poder analizar cómo es mi personaje. Si, por ejemplo, tuviera una línea de acción muy compleja, yo no podría en el perfil, por ejemplo, ver la estructura del personaje. Estas vistas debieran ser como una postura bastante quizá no del todo rígida, pero bastante eh, como calmada y serena, por así decirlo, ¿verdad? Para que yo pueda entender cómo es el personaje. Ya el personaje que vamos a dibujar y al que le vamos a poner color, ese sí ya puede tener una postura más suelta, pero los primeros bocetos, es decir, lo primero que encontramos del personaje, tiene que ser una postura más... como más quieta, ¿verdad? Para que yo pueda entender a mi personaje. Ok, gracias. Julián, dime. Sí, tengo una pregunta, bueno, tengo dos preguntas. La primera es que, bueno, me imagino que nos va a mandar estos documentos que nos acaba de enseñar. Uh-huh. Y la segunda, como dijo, bueno, ya sé que por lo general no grabamos las clases, ¿verdad? Pero como sí tenía ganas de ver si podríamos repetir eso, o sea, de repetir esta vez, no sé si podría en algún momento, si, con el tiempo, subir un video o crear un video explicando, o sea, lo mismo, o sea, desde su punto de vista, o sea, aparte de los documentos. Ya, lo de las vistas. Así como un video así en YouTube o algo, así que nos puede mandar para donde revise esto, ya sea en partes o... Claro, con mucho gusto. Yo les voy a conseguir material para que tengan de dónde ver y también les voy a compartir un documento con la guía de las vistas para que ustedes tengan como mucha claridad de cómo lo Ah, no, ven. sí, sí, o sea, como me refiero, o sea, aparte de los documentos. Algunos videos que les pueda recomendar. O recomendar, o pues usted misma los podría hacer si se anima. O sea, por lo menos así como tipo como lo explicó en clase, pero... Sí, vamos a ver, con mucho gusto. Yo voy a tratar también de compartirles material para que tengan como más para poder ver. Uh-huh. Muy bien. Samantha, ¿tú tienes una duda? Sí, licenciada, quería saber si me podía quedar un ratito ahorita, es que tenía una duda. Sí, está bien, con mucho gusto. Bueno, entonces les voy a compartir el material entre hoy y mañana. Les termino de confirmar qué hacemos con diseño visual. Bueno, y si no, seguimos construyendo este personaje desde la guía que les mostré, ¿verdad? Pero no me tardo mucho en comentarles esto. Entre hoy y mañana definimos para que ustedes puedan empezar a trabajar. Les voy a compartir en Classroom todo lo que debieran entregar, las guías y el material que les acabo de compartir. Gracias a los que ya pusieron su asistencia ahí colocando su número de carnet y su nombre, y entonces con esto podríamos ir terminando la clase. Espero que tengan buena semana y si tienen dudas siempre me